Bendiciones tengan todos en esta noche, muy complacida de estar una vez más con ustedes en su programa Llamados con Propósito. Gracias por conectarte en esta noche porque la palabra de Dios es vida. Ella va a traer vida cuando la escuchas, cuando la oyes. La palabra de Dios trae fe, trae esperanza. La palabra de Dios es un faro de luz. La palabra de Dios es una guía para nuestras vidas. Y sé que en esta noche vas a ser grandemente bendecido con la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Llamados con Propósito. Recuerda que Dios no estaba jugando a la lotería cuando te creó. Cuando nuestro Creador nos formó, Él no estaba jugando a los dados o jugando al azar contigo. Él te planificó cada parte de tu ser, cada parte de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Él los creó con un determinado propósito, con una finalidad, porque Él es Dios de propósitos. Él es Dios que no juega. Él es un Dios determinado a cumplir un fin y un propósito, un objetivo determinado. Recuerda que esta palabra no solamente va a bendecir tu vida, sino que tú puedes bendecir a otros, a tus familiares, a tus amigos, también que estén conectados. Comparte esta palabra, regálame un like y comenta también. Comenta para que nosotros te podamos saludar y podamos saber que tú estás allí conectado. Comenta también tus peticiones. Si tienes alguna petición, al final de la enseñanza voy a estar orando por tus peticiones personales. Y en esta noche, la palabra que les traigo lleva por título Más que Vencedores. ¿Cuántos en esta noche somos más que vencedores? Pues yo levanto mi mano porque Él venció en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él venció la muerte. Y como Él venció, yo también soy más que vencedora por medio de aquel que me amó, por medio de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, a nuestro Redentor, a Cristo Jesús. Y la palabra en esta noche se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y la palabra que se encuentra allí dice, la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28, dice de la manera siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Palabras extraordinarias, palabras maravillosas, palabras impregnadas de gloria, palabras llenas con la unción y el poder de Dios. Mira cómo dice el versículo, mira cómo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, estas palabras significan que una mala noticia puede ayudarme para bien. Sí. ¿Una tragedia puede ayudarte para bien? Sí. Según lo que dice la palabra, según lo que interpretamos en la palabra, según lo que el Espíritu Santo estaba enseñando y diciendo a través del apóstol Pablo, a todas las cosas, a aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Es decir, una mala noticia, una tragedia, un diagnóstico del médico, todo puede ayudarnos para bien. Y yo te voy a hablar de un ejemplo. Yo tengo muchos testimonios de tragedia, de malas noticias, que a partir de allí Dios pudo sacar un bien en mi vida. Pero yo te voy a hablar de un caso, de uno de tantos casos que aparece en la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, encontramos estas mismas palabras. Estas palabras que el apóstol Pablo dijo, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien.
Esas mismas palabras las encontramos dichas por un hijo de Dios, dichas por un siervo de Dios, dichas por uno de los grandes patriarcas como José. ¿Quién era José? José era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 2 esposas. Bueno, a su vez también las esposas le dieron para que tuviera hijos a su sierva, pero de la esposa que él más amaba, Raquel, él tuvo 2 hijos, uno llamado José y otro llamado Benjamín. Y José, él dijo estas palabras. José fue el que llegó a ser gobernador de Egipto, y llegó el día donde José dijo estas palabras dirigidas a sus 11 hermanos, específicamente a 10 de sus hermanos. Él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Wow. Tú sabes lo que es que tú le digas a un familiar tuyo: tú pensaste en hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Estas son las mismas palabras que siglos después el apóstol Pablo menciona. Es decir, en otras palabras, José le estaba diciendo a 10 de sus hermanos: el mal que ustedes pensaron hacerme, Dios lo revirtió para bien, porque Él es el Dios que revierte el mal en nuestras vidas, y de cualquier mal Él puede sacar un bien. En otras palabras, Dios es el Dios que encamina el mal para un bien. Es el Dios que saca, que extrae el bien a partir del mal. En otra versión de la Biblia dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso todo para bien. Claro, esto lo entendió José después de muchos años. No lo entendió inmediatamente. Cuando el mal llegó a su vida, ¿qué mal llegó a la vida de José? El mal que llegó, sus hermanos le odiaban. Sus hermanos tenían celos de él. Sus hermanos tenían envidia de este gran hombre, de este gran siervo de Dios, porque José era un soñador. José tenía sueños. Había tenido sueños donde la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y cuando vamos a la interpretación de este sueño, era algo así como que si su padre y sus hermanos se iban a inclinar ante él. Pero muchos años después de José haber tenido estos sueños, esos sueños vinieron a su cumplimiento. Pero los hermanos comenzaron a celarlo, a envidiarlo, a odiarlo, a sentir cólera por él, porque decían: ¿qué se cree este? Se cree superior. Esta historia bíblica es la historia de muchas de nuestras familias, es la historia de cada hogar en la tierra, donde hay pleitos, donde hay contienda entre los hermanos, donde hay divisiones, donde hay enemistades, al punto de que no solamente en cada hogar, en cada sociedad, en cada comunidad, en las iglesias, en muchos lados vemos gente en rivalidades, en enemistades, debido a los celos, debido a la envidia. Esta historia se me parece también a la historia de Caín y de Abel, que dice la Escritura que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Debido a los celos, debido a la envidia, debido al odio. ¿Cuánto poder hay en esta declaración que José hizo? ¿Cuánto poder hay en la declaración cuando él le dijo: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien? Es decir, Dios transformó ese mal en un bien. ¿Con qué propósito? Con un determinado propósito, con un determinado fin. Sigue diciendo el versículo: con el propósito para salvar la vida de mucha gente. José
fue un hermano, como decía hace rato, muy envidiado por sus hermanos. Él fue rechazado, él fue herido, él fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Él fue alejado de la casa paterna, él fue alejado, gracias, él fue alejado de su padre. En otras palabras, José fue un hombre olvidado por su familia, olvidado por sus hermanos. Había sufrido luego cuando llega a palacio, cuando llega a Egipto, Potifar, un hombre, un oficial del reino de Egipto lo contrata para que trabaje en su casa, y allí en su casa recibió una difamación. La esposa de Potifar lo difamó. José pasó humillación, pasó rechazo, pasó desprecio durante toda su vida y llegó finalmente a la cárcel. Tuvo que ir, debido a esa difamación, tuvo que ir a la cárcel. La vida de José no fue fácil. ¿A cuántos de nosotros nuestra vida no es fácil? Pues yo te animo. Pero José, de cada evento que ocurría, de cada evento que acontecía en su vida, él lo veía como un bien. Él veía que de ese mal evento, de esa tragedia en su vida, Dios podía sacar un bien. ¿Por qué? Porque mira, Él es el Dios que lo hace posible. Al final, ¿qué hizo José? José perdonó a sus hermanos y al final él pudo entender que Dios es el Dios que extrae el triunfo a partir de la derrota. Que Dios es el Dios que saca el bien a partir del mal. Él pudo entender que Dios es el Dios que saca la vida de lo que está muerto. Dios es el Dios que saca la vida de donde hay muerte. Tus fracasos, Él puede convertirlos en victoria. Dios es el Dios que transforma la escasez en abundancia. Dios es el Dios que convierte el dolor en alegría. En Isaías 61, capítulo 3, mira cómo dice: Dios ha prometido darle a los afligidos una corona en vez de ceniza. A todos aquellos que están en luto en esta hora, a todos aquellos enlutados, a todos aquellos afligidos, a todos aquellos desesperanzados que han perdido la esperanza, Isaías, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, les dice y les anuncia: Dios ha prometido que a todos los afligidos darles una corona en vez de ceniza. Dios ha prometido coronarte, así como coronó a José, porque José después llegó a ser el gobernador de Egipto. Después de Faraón, el que gobernaba la gran nación de Egipto era este patriarca, era el hijo de Jacob, era José. Y Dios pudo sacar de todo el mal que hubo en su vida, lo llevó a palacio, lo llevó a ser gobernador de una gran nación, del imperio de aquel entonces. Mira cómo sigue diciendo Isaías 61:3. Dios promete darles un perfume de alegría en vez de llanto. Dios promete darte cánticos de alabanza en vez de gritos de desesperación. Gloriosa estas palabras. Yo en esta noche saludos a todos aquellos que están conectados. Reciban mis saludos: Sara Guerrero, Lisa Chud, María Gabriela Lamillo, Antonio Paredes, Judith Teles, Maribel Hernández, Dulce Paredes, Rosalinda de la Fuente, Luis Moreno, Nelly Cisnero, Juque Juárez y Kimberly Reyes. A todos ellos les saludo y a todos los que se están conectando. Recuerda compartir este Facebook Live porque va a bendecir muchas vidas. El Salmo 30:11 también, mira cómo dice: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Eso hace nuestro Dios. Eso hace tu Dios,
¿Qué hace tu Dios por ti? Es el Dios que no te deja en el luto. Es el Dios que no te deja en el llanto. Es el Dios que no nos deja sumergidos en medio del dolor y de la desesperanza. Es el Dios que nos quita la ropa de luto y que nos viste de alegría. Pero tú tienes que tomar la decisión de quitarte esas ropas de luto, de quitarte las ropas del llanto, de quitarte las ropas de la queja, de la crítica, de la murmuración y ser libre, de quitarte y despojarte, como dice la palabra, del pecado que te asedia. Quiero decirte en esta noche que Dios está presente en tus procesos, en cada proceso, en cada temporada, en cada etapa que tú vives. Dios está presente. Tú dirás, no, Dios ya se cansó de mí. Dios nunca se cansa. Dice la palabra que no está dormido el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Y tú eres el pueblo de Dios. Tú eres especial tesoro para Dios. No está dormido el que guarda a Girlén. Yo me llamo Girlén y no está dormido el que me guarda. No está dormido el que guarda a Dulce, a Judy, a Antonio. No está dormido. Él, si no ha contestado, es porque está en el proceso de Dios. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, José pudo haberse amargado. José pudo haber dicho, odio a mis hermanos. Pudo haber tomado el camino del odio, del rencor y de la amargura. Pero en vez de tomar ese camino, él tomó el camino del perdón. Y el camino del perdón es el camino de la liberación. Él pudo liberar, mantener su alma, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos heridos. Pudo mantenerlos libres y llegó a gobernar. Dios llegó a ponerle una corona. Dios llegó a ponerle trajes de autoridad. Dios llegó a ponerle trajes, mantos de alegría. En Egipto logró tener una familia y no solamente eso. Más adelante te voy a hablar de todo cómo Dios revirtió ese mal para un bien, cómo Dios sacó un bien a partir del mal. Es decir, todas las cosas, dice Romanos 8, ayudan para bien. Entonces te pregunto, ¿podría Dios sacar algo bueno de un criminal? ¿Podría Dios sacar algo bueno de una prostituta? ¿Podría Dios sacar algo bueno de un asesino? ¿Podría Dios sacar algo bueno de la gente que ha perdido la razón, de los locos, de los desquiciados? ¿Podría Dios sacar algo bueno de los huérfanos? ¿Podría Dios sacar algo bueno de los niños de la calle? Pues hoy te traigo buenas noticias y hoy te digo que Dios saca el bien a partir del mal. Nuestro Dios no solamente puede hacer eso, sino que Él ya lo hizo. La Biblia está llena de historias. La Biblia está llena de historias de donde Dios pudo sacar la vida a partir de la muerte. Cuando Cristo murió, ¿qué hizo Dios? Él extrajo la vida, resucitó. El Padre resucitó al Hijo y lo sentó a su derecha. Y el Hijo está reinando, el Hijo está gobernando para darte vida eterna, para darnos vida eterna. Dios ya lo ha hecho. La Biblia está llena de historias. La Biblia nos habla de que Pablo, Saulo de Tarso, era un criminal. ¿Y qué sacó Dios después de ese criminal? De haber sido un criminal, un perseguidor de la iglesia donde azotaba, afligía y mataba a los cristianos. ¿Qué hizo después Dios con Saulo de Tarso? Lo convirtió en uno de los más grandes apóstoles que hemos tenido en estos últimos siglos. De un asesino como Moisés, él sacó el libertador de su pueblo Israel. De una prostituta como Rahab la ramera, él sacó toda una mujer
de Dios. Él sacó una heroína de la fe. De un hombre débil y cobarde como Gedeón, Él sacó un hombre fuerte y valiente. De una campesina huérfana como Esther, Él sacó una mujer guerrera. Y no solamente una mujer guerrera, sino una mujer que llegó a palacio, llegó a convertirse en una reina. De un loco desquiciado como el endemoniado Gadareno, Él sacó a un gran predicador, a un hombre que influyó y que impactó 10 ciudades. Decápolis se encontraba en esa región, el endemoniado Gadareno en la región de Decápolis, y Decápolis significa 10 ciudades. Es decir, que este hombre con su testimonio, con el testimonio de liberación, del poder liberador de Jesucristo, el mal que él vivió, Dios pudo sacar un bien porque él llegó a impactar a 10 ciudades. Entonces, Dios hace que todas las cosas cooperen. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien de todos aquellos, ¿de quiénes? De todos aquellos que lo amamos. Hay una alabanza que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Dios está trabajando en ti. Hay una señalización que cuando hay una obra en un freeway, en una autopista, dice under construction, es decir, bajo construcción, ¿verdad? Es como un aviso. Así estamos cada uno de nosotros, estamos bajo construcción. Dios está trabajando en nosotros. Ese mal que tú estás atravesando, de ese mal decreta la palabra, decreta que tú eres hijo de propósito. Todos aquellos que amamos a Dios somos hijos llamados por Dios y somos hijos que amamos a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. José amaba a Dios. José guardaba la palabra de Dios. José guardaba los mandamientos y los preceptos de Dios. Y Dios pudo permitir que todas las cosas, aún las desgracias, aún las tragedias, aún las dificultades, aún el rechazo, aún el dolor, Dios de todos esos eventos negativos en su vida, Dios pudo convertir y sacar eventos para bien. Para bien no solamente de la vida de José, sino para bien de todo un pueblo. En esta noche quiero decirte que Él aún no ha terminado contigo. Aún hay más de Dios para ti. Sus proyectos, los planes, los propósitos que Dios tiene contigo aún no han terminado. Él te necesita. Él necesita tus manos, Él necesita tu boca, Él necesita tus manos para abrazar y para estrechar las manos de alguien. Él necesita tus labios, Él necesita tu boca para dar palabras de esperanza. Él necesita tu boca para dar palabras de afirmación a los tuyos, a tus seres queridos. Ahorita es tiempo donde mucha gente ha perdido seres queridos. Es tiempo donde Dios puede usar en estos días tus labios. Y de un mal, estás enemistado con alguien, con algún familiar, con algún vecino, con algún compañero de trabajo, es tiempo de que Dios, aquel mal, Dios pueda sacar un bien. Entonces, esta bendición, Romanos 8:28, es una tremenda bendición. Es una declaración de poder, es una declaración de gloria. Hay mucha gloria en esas palabras que el apóstol Pablo dijo. Pero veamos que en estas palabras, mira cómo dice, es decir, que esta bendición, a mí me viene una pregunta, ¿para quién es? ¿Para quién es esta bendición? Este versículo dice claramente que esta bendición, que todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios.
Es decir, entonces si dice para aquellos que amamos a Dios, ¿significa entonces que hay dos grupos? Sí. Según lo que nos dice la palabra, hay dos grupos de personas. El grupo que ama a Dios y el grupo que no ama a Dios. ¿Cómo es esto, pastora? Bueno, yo estoy dentro del grupo de los que aman a Dios. La pregunta que tú te tienes que hacer, ¿dentro de qué grupo estás tú? Hay muchos que están dentro del grupo de aquellas personas que no aman a Dios. Según el Evangelio, según San Juan capítulo 14, verso 15, Jesús le dijo a sus discípulos y a todas las personas que lo seguían, mira cómo les dijo: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Jesús? Si ustedes me aman, obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandamientos, guarden mi palabra. El versículo 21 del mismo capítulo 14 del Evangelio según San Juan dice así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces, ¿quiénes aman a Dios? El índice, por así decirlo, lo que Dios ha indicado, lo que Dios, la medida que Dios usa para ver quién le ama y quién no le ama, para ver quién pertenece al grupo de los que le ama y quién pertenece al grupo de los que no le aman. La medida, Él ha usado una medida. ¿Y cuál es la medida? El amor. Él lo dijo: los que me aman son los que obedecen y guardan mis mandamientos, son los que obedecen y guardan mi palabra. Entonces, si tú obedeces y guardas la palabra de Dios, la crees, pero no solamente creer a la palabra, porque la Biblia dice, Jesús dijo que aún los demonios creen y tiemblan. No solamente, ¿cuánta gente no cree en la palabra? ¿Cuánta gente no cree en la palabra, pero vive en concubinato? Vive en unión libre. No quieren compromiso de casarse. Y la Biblia habla que si tú vives en unión libre, que si tú vives en concubinato, es fornicación. La gran pregunta: ¿amas a Dios? No lo amas. ¿Por qué? Porque no estás guardando su palabra. Entonces, esto es uno de los tantos ejemplos. Todos aquellos que conocemos su palabra, Deuteronomio capítulo 10, verso 12 también dice: ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Él solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que a Él le agrada y que lo ames. Mira cómo dice: ¿qué requiere Dios de ti? Que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, no es solamente cuando tememos a Dios, guardamos los mandamientos. Cuando yo temo a Dios, yo tengo temor de no caer en adulterio. Yo tengo temor de no codiciar los bienes de mi prójimo, de mi vecino. Cuando yo amo a Dios, tengo temor de no robar. Cuando yo amo a Dios, tengo temor de no matar. Cuando yo amo a Dios, tengo temor de no hablar mal de nadie. Porque cuando hablamos mal de alguien, también estamos matando la imagen de aquella persona con nuestro semejante. Cuando yo temo a Dios, guardo el día de reposo. Cuando yo temo a Dios, yo no solamente guardo el mandamiento que dice: no te inclines ante las imágenes, no te inclines ante ningún ídolo para adorarlo, porque yo soy tu Dios, el Dios fuerte y celoso. Es decir, Dios, solamente a Él debemos de adorarlo. Entonces, ¿qué requiere el Señor de ti? Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es amarlo y es servirle. Amén. ¿Y cuál es el grupo de los que no aman a Dios?
pues está también en uno de los evangelios, en el mismo evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 14, pero verso 24, Jesús dijo, el que no me ama, no me obedece. El que no ama a Dios no guarda su palabra. El que no ama a Dios no guarda sus mandamientos, no le obedece. El que no, mira cómo sigue diciendo Jesús, el que no ama a Dios no guarda sus palabras. En Lucas 10, 16 dice, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que acepta estas palabras que yo estoy diciendo, no solamente me estás aceptando a mí, porque no se trata de aceptarme a mí, se trata de aceptar a Dios. Se trata de que en esta hora yo soy la boca de Dios. Se trata de que en esta hora yo soy los labios de Dios, porque yo estoy llegando hasta tus hogares, llegando hasta tu corazón en esta hora a través de esta palabra, porque yo estoy hablando es la palabra de Dios. Y mira como dijo Jesús, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que acepta el mensaje de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo, el que los rechaza a ustedes, también a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Jesús dijo, el que lo rechaza a Él, también rechaza al Padre, también rechaza a Dios, porque Dios fue el que decidió enviar al Hijo. Palabras poderosas. Recuerda entonces que ve cómo sigue diciendo el versículo. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero ve que hay una segunda oración. Dice, esto es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces significa que Dios nos ha llamado, los que conforme a su propósito. Dios es un Dios de propósito. Entonces hay gente que Él llama con propósito. Es decir, que hay gente que Él llama con propósito y hay gente que no llama con propósito. No, quiero decirte que Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Todos somos llamados con propósito. Todos, Dios creó un propósito para cada ser humano. A cada uno nos creó con un fin determinado, con un propósito determinado, con una finalidad, con un objetivo que cumplir. Todos entonces entramos en esta lista. Todos entramos en la lista de que somos llamados con propósito. Todos entramos en este grupo. ¿Por qué? Porque lo dije hace rato, Dios no hace acepción de personas. Él nos creó a todos con propósito porque Él es el Dios de propósito. Él no es el Dios que está jugando con nosotros. Él no es el Dios que jugó a la lotería con nosotros y dijo, ay, mira, en la lotería salió que Juan es un hijo de propósito. Ah, mira, a este no le salió la lotería. Entonces significa que María no es hija de propósito. No, Dios no juega a la lotería contigo. Dios no juega a la lotería por nosotros. Él es un Dios que dio su vida, envió lo mejor que Él tenía para salvarte, para darte vida eterna, para liberarte de las maldiciones del pecado. Entonces Él es Dios de propósito y todo lo que Él hace, todo lo hace con propósito. Todo lo que Dios hace tiene una finalidad y un objetivo. Todos sus planes para nuestras vidas, dice el libro de Jeremías, son planes de bien y no de mal. Con el firme propósito de darnos un futuro lleno de esperanza, de darnos un futuro de triunfo y de victoria. En esta noche así te dice Dios, tú eres mi propósito aquí en la tierra, tú eres mi boca, tú eres lo que yo soñé, tú eres mi ideal, tú eres mis manos aquí en la tierra.
Tú eres lo mejor que Dios ha podido hacer. Y en el día de la debilidad, en el día de las pérdidas, Dios siempre ha estado allí contigo. En tu noche más oscura, Él nunca se ha apartado de ti. Él siempre ha estado contigo. En las noches oscuras, según dice la palabra, que José pasó alrededor de 2 años en la cárcel, cuando fue difamado e injuriado por la esposa de su jefe, de su amo, de Potifar. Él pasó alrededor de 2 años, y cuántas noches oscuras, cuántas noches largas en tinieblas, cuántas noches de oscuridad, cuántas noches de incertidumbre, de duda no vivió José en la cárcel. Pero estando aún en la cárcel, él no perdió la esperanza, porque él sabía que era hijo de propósito y que el presente que él estaba viviendo no hablaba de su futuro. Quiero decirte que el presente que tú estás viviendo no habla ni determina tu futuro. Incluso quiero decirte, el presente que estás viviendo, por muy trágico que sea, va a determinar si Dios puede sacar un bien de lo que estás viviendo o puede dejarte en el mal. Si amas a Dios y guardas su palabra, si amas a Dios y le obedeces, si amas a Dios y cumples sus mandamientos, Dios va a librarte, y del mal que estás viviendo, Él va a sacar un bien. El Señor en esta noche te dice: yo he estado allí en tus momentos más oscuros. José se determinó, José decidió que el Padre cumpliera su propósito en él. José amaba a Dios, y como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, todas las cosas ayudan para bien. Quiero en esta noche hacer un paréntesis y decirte que si tienes peticiones, es el momento de hacerla. Haz tus peticiones, porque estoy ya cercana a concluir y voy a orar por ti, voy a bendecir tu vida. También bendigo a Martín Ortega, a Norma Ortega, a Berenice Mesino, a Maricruz Reyes, a Dulce, a Yuri Hernández. Quiero en esta noche decirte entonces que José amaba a Dios, y a los que aman a Dios, como dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas obran para bien. El mal que los hermanos de José le hicieron, Dios encaminó ese mal para un bien. Dios sacó de ese mal un bien. Vuelvo y repito las palabras que dijo el patriarca José, el hijo de Dios. Vuelvo y repito, él dijo: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. José le sigue diciendo a sus hermanos, le dice: Dios lo llevó a bien para preservación de mucho pueblo, para preservar la vida de mucha gente. En otras palabras, José le estaba diciendo a sus hermanos: Él me puso en este cargo que yo tengo, ser el gobernador de Egipto. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de ustedes, de mi familia. Ellos eran 70 personas en total en la familia de Jacob, entre los 11 hermanos. 70 personas eran. Y Jacob dice, y José, perdón, dice: Dios me puso en este cargo, me puso como gobernador de Egipto, pero antes de gobernar, antes de sentarme en la silla presidencial, antes de sentarme en la silla de autoridad, antes de sentarme en la silla de gobierno, tuve que pasar muchos procesos, tuve que pasar dificultades, tuve que pasar noches oscuras, tuve que pasar momentos oscuros. Entonces la pregunta es: ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas si Dios puede sacar un bien de lo que estás viviendo? Dios puede revertir, lo que tú estás viviendo y puede sacar un bien. Mira, imagínate lo que es decir: Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas.
la vida de muchos pueblos y para que yo pudiera gobernar, para que yo pudiera librarlos a ustedes del hambre que venía sobre la tierra. Porque si José se quedaba en Canaán, dice la palabra que hubo un hambre en la tierra muy grande. Y pues Dios tuvo que sacarlo del lado de su parentela, de junto a su familia. Dios tuvo que sacar a José de la casa paterna, de la casa del padre y llevarlo a otra nación para preservar la vida no solamente de José, sino para preservar la vida del padre, o sea, de Jacob y de los 10 hermanos, de los 11 hermanos restantes de José. Así mucha gente, ¿a cuántos de nosotros Dios no nos ha sacado cerca de nuestros familiares, del lado de nuestra familia, del lado de nuestra tierra? Nos ha sacado de nuestra tierra, de lo que más amamos. ¿Y para qué? Para preservación. Cuando yo escucho y leo y aprendo de esta enseñanza, cuando yo te estoy hablando, es como si el mismo Espíritu Santo me estuviese hablando a mí. Cuando yo leo la historia de José, yo veo mi historia reflejada en la historia de José, porque José también me sacó del lado de mi familia, me trajo a una tierra extranjera y hoy en día puedo decir lo que José dijo. Dios lo usó para bien, para preservar la vida de mucho pueblo, para alimentar a mucho pueblo, porque hoy en día Dios me está usando a mí desde esta nación para preservar la vida de mucha gente, porque aún en Venezuela estoy haciendo comedores para los niños. Dios me está usando para alimentar a muchos niños. Es decir, cada uno de nosotros lleva un José dentro de nosotros. Tú llevas un José dentro de ti. ¿Cuántas vidas Dios no puede libertar a través de tu boca? A través de tus consejos, a través de las palabras de liberación, a través a cuántos afligidos tú no puedes aconsejar y ayudar a través de las palabras de sabiduría de tu boca. A cuánta gente tú no puedes bendecir. Es decir, que Dios siempre es Dios de propósito y nos pone en lugares de gobierno. Cuando digo lugares de gobierno, no solamente me refiero a que vas a ser un alcalde, a que vas a ser un gobernador de un estado, a que vas a ser un congresista. En muchas de nuestras naciones dicen concejales, son otros títulos que llevan. No me refiero solamente a eso, sino que tú puedes ser por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Señor me ha puesto como la pastora de mi familia, el Señor me ha puesto como la pastora en su tiempo debido, bendije a mi padre, lo entregué al Señor, está en el cielo hoy en día. ¿A cuántos de mis hermanos no he entregado al Señor? ¿A cuántos no he bendecido? Estoy bendiciendo a sobrinos, a sobrinas, me refiero con la palabra de Dios. Y soy la pastora, estoy en un lugar de gobierno, porque al yo pastorearlo, Dios me permite gobernar sobre ello. Cuando hablo de gobernar, es gobernar sus emociones, es gobernar sus sentimientos, ayudarlos para que ellos puedan gobernar sus emociones, sus sentimientos, para que ellos puedan llegar a hacer la voluntad del Padre. Entonces, alabado sea Dios. Alabado sea Dios que Él nos pone en lugares de gobierno, que Él nos pone en lugares de privilegio. Alabado sea Dios que Él nos hace caminar sobre las alturas. Él hizo caminar a José sobre las alturas. Él se remontó sobre los problemas. Él voló por encima de los problemas. Él no se quedó quejándose, llorando el rechazo, el desprecio de sus hermanos. No se quedó llorando, no se quedó lamentándose, sino que Él se subió a las alturas. Es decir, Él comenzó a caminar sobre las alturas. La palabra de Dios dice que Él es quien levanta nuestras
cabezas. El Salmo 103 dice, y nos corona de favores y de misericordia. Él coronó a José de favores y de misericordia. Él puede coronarte a ti. Él, a los que aman a Dios, si tú perteneces al grupo de los que aman a Dios, Él puede coronarte de favores y de misericordia. Y ese robo, esa pérdida que tú sufriste, Dios puede obrarla para bien. Él es el que sacia de bien nuestra boca, el que nos hace hablar palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de sabiduría, palabras de liberación, palabras de vida y no de muerte. A fin, dice el Salmo 103, a fin de que nos rejuvenezcamos como el águila. Cuando comienzas a hablar la palabra de fe, cuando comienzas a hablar palabras de sabiduría, cuando comienzas a hablar palabras de bendición y no de maldición, cuando comienzas a hablar palabras de bien y no de mal, Dios hace que te rejuvenezcas como el águila. Yo decreto que esta palabra está trayendo sanidad a tus huesos, está trayendo sanidad a tu alma, está trayendo sanidad a tu corazón. Yo decreto que esta palabra que tú has escuchado va a cambiar la manera de ver las cosas, va a cambiar la perspectiva y la visión tuya. Vas a comenzar a saber vivir tu temporada, a saber vivir el momento que estás viviendo. Recuerda que Él es el Dios que sana todas tus enfermedades. Y yo decreto que en esta hora el Señor está sanando cada enfermedad física en tu cuerpo. El Señor está sanando cada enfermedad, cada órgano atrofiado lo está sanando en esta hora. El Señor está sanando en esta hora tu corazón. Recuerda que Él es el Dios que te libra de la muerte. Y recibe esta palabra. El decreto de muerte. Jacob pensó que su hijo estaba muerto. Sus hermanos también pensaron que José estaba muerto. Pero ¿qué pasó? El decreto de muerte que estaba sobre la vida de José, Dios revocó ese decreto de muerte y sacó vida. Vida no solamente para él, gracias, sino vida para mucho pueblo. El decreto de muerte para tu familia, repítelo conmigo. El decreto de muerte para mi familia ha sido revocado. El decreto de muerte para mi familia, para mí, para mis hijos, ha sido cancelado. El decreto de muerte para los habitantes de esta ciudad, para los habitantes de este estado de Carolina del Norte, para los habitantes de las ciudades vecinas de Greensboro, Ashboro, Burlington, Reedsville, Kennerville. El decreto de muerte para donde te encuentres en Venezuela. Aquí vi a alguien que estaba conectado, que es de Venezuela. Vi a alguien también conectado desde México. Creo que es Tampico, desde Chicago. El decreto de muerte para cada ciudad, yo decreto que ha sido revocado, decreto que ha sido cancelado, decreto que ha sido anulado. El diagnóstico que el médico te ha dado ha sido destruido. A mí me han dado varios diagnósticos negativos, entre ellos cáncer, entre ellos no vas a vivir porque tienes una neumonía severa, no te aseguramos que tú vayas a vivir. Varios diagnósticos negativos me han dado y Dios siempre ese diagnóstico negativo de los médicos lo ha revertido para bien. Te bendigo en esta hora y decreto que eres hijo de propósito, hijo de bendición y que a ti que amas a Dios, todas las cosas que estás viviendo te van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado conforme al propósito del Dios eterno, conforme al propósito del Dios de Israel. En esta noche quiero hacer 2 peticiones. Todavía tienes oportunidad, si quieres hacer una petición, tienes oportunidad. Pueden escribirme la petición y me la van a pasar mientras yo oro por Nelly Cisneros. Ella pide oración de sanidad para aquellas personas que están en aflicción por el COVID, por la variante Omicron, que Dios tome el control. Según escuché hoy en las noticias,
que esta variante, el Omicron, se ha ido extendiendo por todos los Estados Unidos y hay muchos infectados. Este es un momento propicio. Vamos a sacar, no vamos a quejarnos, no vamos a lamentarnos, no vamos a hablar mal, vamos a orar. Vamos todos, te invito allí donde tú estés, te invito a cerrar tus ojos y a hacer una oración por todas estas personas que están contagiados de esta variante del Omicron. Padre maravilloso, en esta hora, Señor, yo pongo, Señor, la vida de cada persona en esta nación de los Estados Unidos, en toda Centroamérica, en toda América del Sur, en Europa, en Asia, en África, en Australia, en todos los continentes de la tierra. Cada persona que está infectada, Señor, por esta variante del Omicron, yo decreto en esta hora sanidad. Yo decreto que tú entras en cada hueso. Decreto que sanas desde los huesos a cada persona. Decreto que entras en sus vías respiratorias. Decreto sanidad. Decreto que tu sanidad ato, Señor, las vías respiratorias de cada una de estas personas que están infectadas y echo fuera todo virus. Todo virus del Omicron lo echo fuera de cada cuerpo infectado. Decreto que cada cuerpo recibe sanidad en esta hora. Decretamos que estas cifras bajan. Padre, te pedimos piedad, te pedimos misericordia para nuestra ciudad, para las ciudades vecinas, para nuestro estado, para esta nación y para las naciones del mundo entero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y Ramala Banda, la Baisaika Banda. Yuri Hernández pide oración por su hijo Irving, que está delicado de salud. Padre maravilloso, en esta hora yo pongo al hijo de Yuri Hernández, pongo a Irving, Señor, delante de tu santa y maravillosa presencia. Y decreto, Padre, que tú extiendes tu mano sanadora, la mano sanadora, Señor, tuya sobre Irving. Decretamos sanidad, así como cuando tú entraste a la casa de Pedro y la suegra de Pedro, Señor, estaba enferma. Y, Señor, cuando tú oraste por ella, ella recibió sanidad. Asimismo, enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús y decretamos sanidad total, sanidad sobre Irving, en el nombre de Cristo Jesús. Lisa pide oración para que Dios le revele a su esposo que haga una transición a otro departamento en su trabajo. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora por esta petición financiera. Mira, cuando tu hija, Señor, está pidiendo oración para que su esposo entienda que es el momento donde él tiene que hacer una transición y donde tiene que pedir cambio, Señor, en otro departamento. Decreto, Padre, que tú contestas esta petición de tu hija. Bendigo en esta hora, Señor, a Lisa y a su esposo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo a todos los que están conectados, a todos los presentes. Quiero decirte que hoy el programa fue el día miércoles, pero comúnmente, el programa, el día determinado son los martes a las 7 de la noche. Ayer, por causas de fuerza mayor, no pude realizar el mensaje, pero no quería dejar esta semana, no quería pasarla sin bendecirte. Sí, no quería pasar esta semana sin traerte una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra de fe. Y recuerda que el martes que viene estaremos nuevamente con ustedes conectados a las 7 p.m. Te bendigo en esta hora. Si aún no has compartido la palabra, compártela, regálame un like y cualquier cosa también comenta si la palabra fue de bendición para tu vida. Les bendigo y les amo mucho.